buenas noches. En este video realizaremos una visita virtual a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. Para lograr lo anterior, la ley le otorga las siguientes funciones específicas. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. Formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales asignados por México en materia de derechos humanos. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los antecedentes más lejanos de este organismo se encuentran en el siglo XIX, con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847, que promovió Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. Pero fue hasta la mitad del siglo XX donde ocurrió una demanda social para que surgieran más organismos públicos que protegieran los derechos de las personas. Después de más sucesos, en el año 1975 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor para proteger los derechos de los individuos. Pasaron años de instituciones y en mayo de 1985 la Universidad Autónoma de México se estableció la Defensora de los Derechos Universitarios. Más adelante, con los antecedentes más cercanos, más directos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue en febrero de 1989 cuando se creó la Dirección General de Derechos Humanos y fue así como nació el organismo que hoy conocemos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los derechos que protege la Comisión Nacional de Derechos Humanos son los siguientes. Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Derechos relativos al programa contra la trata de personas. Derechos relativos al programa de agravios a periodistas y defensas civiles a derechos humanos. Derechos relacionados con la desaparición de personas. Derechos de las personas migrantes. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos a la protección de salud, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y derechos de las personas adultas mayores. Aparte de esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos protege todos los derechos que están establecidos en la Constitución mexicana. La institución se rige por el Código de Ética y Conducta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de él se establecen los valores y las conductas favorables que se esperan de todos aquellos que trabajen dentro de la institución. El principio por el que se deben regir es el del respeto a la dignidad humana. Asimismo, deben asumir 5 compromisos institucionales, que estos vendrían siendo el compromiso con una cultura de plena vigencia de los derechos humanos, el compromiso con la legalidad, el compromiso con la justicia y la verdad, el compromiso con las personas, particularmente aquellas que son víctimas de violaciones de derechos humanos o de grupos que se encuentran vulnerables, y por último, el compromiso con la igualdad, incluyendo la de género y la no discriminación. Los valores institucionales a seguir vendrían siendo el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y la lealtad. De esta manera se podrá crear un ambiente favorable donde se cumplan los objetivos y se fortalezca el prestigio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a funciones se refiere, subieron a rango constitucional tanto la CNDH como los derechos humanos el 28 de enero de 1992. Además, por medio del artículo 105, fracción segunda, sección G, antes de que pasen 30 días, la CNDH puede interferir con las leyes o normas que quiera pasar la Cámara de Diputados o de Senadores si determinan que infringen con los derechos humanos.
Además, hablando de efectividad de la CNDH, cada año hay más expedientes que son procesados, no porque haya más violaciones a derechos humanos, sino porque cada año se detectan más efectivamente y más rápidamente. De todo esto se puede concluir que la CNDH tiene un rol esencial en nuestro país al promover el cumplimiento de los derechos humanos y al tratar todos aquellos casos donde haya ocurrido una violación a estos. Precisamente debido a esto es que la institución puede jugar un rol muy importante en la solución del caso de la doctora de los Santos, ya que claramente en él hubo una violación a los derechos de la doctora porque no solo fue víctima de una difamación, sino que aún declarada inocente, su imagen y reputación se siguen viendo afectados debido a toda la información negativa que se encuentra en los buscadores. La doctora está en todo su derecho de presentar una queja ante la comisión y ésta debe admitir su caso como una presunta violación a los derechos humanos y apoyarla en todo lo que sea necesario, ya sea orientándola en los trámites necesarios para presentar una denuncia o para ejercer sus derechos o enlazándola con algún otro organismo como el INAI que la pueda ayudar. Más aquí lo esencial es que la CNDH llegue a una solución que pueda ayudar tanto a la doctora como en general a cualquier otro caso donde haya una violación a los derechos humanos. Con esto concluimos el video y muchas gracias por su atención.